hoy día para todas las cosas se necesitan claves, passwords en inglés. Hay personas en diferentes lugares que tienen, de acuerdo a su posición del lugar, tienen diferente acceso, ¿no?, al lugar. Hay muchos que tienen acceso limitado, hay otros que tienen acceso ilimitado, ya sea al sistema, ¿verdad?, tecnológico de la compañía o al edificio como tal. Y no todas las personas tienen el mismo acceso en todo lugar. Pero hoy yo quiero hablar de un lugar donde todos tenemos acceso ilimitadamente. Y le invito a ponerse sobre sus pies, a encender o a abrir su Biblia en Hebreos capítulo 4. Y vamos a leer de versículo 14 al 16. Y el tema de hoy es acceso sin límite. Acceso sin límite. ¿Lo tenemos todos? Como son 3 versículos, creo que todos los podemos leer juntos. ¿Se atreven? Leemos la palabra de la siguiente manera, todos juntos. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gracias, mi Dios, por tu palabra. Gracias por este tiempo de alabanza, de oración. Gracias porque nuestros corazones han sido ya preparados y tu palabra caerá en terreno fértil y dará su fruto cual al 30, al 50, al 60 y al 100 por uno. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, amados hermanos. Como hemos hablado en diferentes ocasiones, cuando nos referimos a la carta o epístola, otros llaman libro de los Hebreos, sabemos que esta carta fue escrita para aquellos judíos que se habían convertido a Cristo y estaban dispersados, judíos dispersados. Esos judíos que se habían convertido a Cristo debido a la persecución que estaban enfrentando, debido a las tribulaciones y a las pruebas, estaban considerando volverse atrás hacia el judaísmo. El escritor, quien es anónimo, aunque muchos hacen mucha especulación en cuanto a esta carta, si fue Pablo, si fue Apolo, si fue Bernabé, si fue Sila, otros dicen Aquila, Priscila, pero no sabemos quién la escribió, pero sí sabemos que fue escrita inspirada por el Espíritu Santo. Y eso es lo más importante, amén. Eso es lo más importante. El escritor de esta carta empieza haciendo un contraste entre Moisés y Jesús, Jesús y los ángeles, la ley y la gracia. Y hace estos contrastes para aclarar y reafirmar a los recipientes de esta carta que no había razón para qué volverse atrás, porque Jesús es más superior que Moisés, más superior que los ángeles, más superior que el sacerdote, y que el sacrificio de Cristo fue superior al sacrificio que cada año se hacía para tapar o cubrir el pecado del pueblo. Jesús, nuestro sumo sacerdote. Los versículos que hemos escogido, ¿verdad? Del 4:14 al capítulo 10:18, hablan estrictamente sobre el sacerdocio de Cristo. Y ese es el corazón de Hebreos, el corazón
El centro de esta carta es el sacerdocio de Cristo. El tema del sacerdocio de Cristo se menciona primeramente en el capítulo 2, versículo 17, donde dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. ¿Para qué? Para expiar los pecados del pueblo. Se vuelve a mencionar en esta porción que hemos cogido hoy, capítulo 4, versículo 14 al 16, el cual es el pasaje que vamos a considerar hoy. Se analiza brevemente en el capítulo 5, versículo 1 al versículo 10. Y luego se considera en detalle en los capítulos 7 al 10. O sea, el tema principal de esta carta es el sacerdocio de Cristo. Nuestro sumo sacerdote, que es justo y es aquel que necesitamos para que pueda limpiar el pecado del corazón humano. Los sacrificios de los animales en el Antiguo Testamento era una réplica, una práctica, un símbolo de aquel sacrificio verdadero que iba a llevarse a cabo con la muerte de Cristo. El versículo 14, vuelvo a leer, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, otra versión dice que entró en los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Este versículo empieza con por dos palabras, por tanto, o sea, en vista de lo que ya se ha dicho, en consecuencia de, como resultado de. Entonces, por tanto, o sea, ya había hablado, ¿qué es ese por tanto? Se refiere al sacerdocio de Cristo, al reposo que nosotros encontramos a través de Jesucristo. Nos dice que teniendo, eso indica posesión, o sea, nosotros tenemos a Cristo, es nuestro. Jesús es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro sacerdote. Tenemos posesión de Él y Él de nosotros. Por tanto, teniendo un gran, no dice un sumo sacerdote, dice un gran, que es mayor. Debe de hacerse la aclaración del escritor porque recordemos que le está escribiendo a judíos que conocen el judaísmo. No puede ser un sacerdote porque lo estaría comparando con los sacerdotes común y corriente que ellos tienen, sino dice un gran sumo sacerdote para hacer la diferencia, que es aún mayor que el que ellos estaban acostumbrados a ver. Recordemos que el sacerdote de ese tiempo pasaba por los atrios y luego pasaba por los velos para llegar ¿a dónde? Al lugar santísimo. Sin embargo, nuestro sumo sacerdote traspasó los cielos para llegar a la presencia de Dios y sentarse a su diestra, y ahora intercede por nosotros. Es la presencia de Dios, sentado a su diestra, intercediendo por nosotros. El capítulo 1, versículo 3 dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En el Antiguo Testamento, solo una persona tenía acceso al lugar santísimo. Una vez al año, el sumo sacerdote. Solamente él podía entrar. Habla de el Hijo de Dios. Esta expresión subraya y define la doble naturaleza de Jesús, su humanidad y su deidad. El Hijo de Dios, el Hijo de Dios.
Recordemos que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Algo difícil de entender, pero que hay que creerlo porque así lo dice la palabra. Y nosotros lo creemos, amén. Y así se ha demostrado. Cuando el escritor nos manda a aquellos lectores a retener la profesión, ¿a qué se está refiriendo cuando dice retengamos pues nuestra profesión? Lo que le está diciendo es que ellos deben aferrarse a los que habían creído. Deben aferrarse a su fe en Jesús, que no flaquearan, sino que se mantuviesen firmes sin mirar atrás. Retengan la profesión, o sea, la fe, retengan lo que han creído. No desmayen, no se desvíen, no flaqueen ni se vuelvan atrás, porque lo que ustedes han creído es lo verdadero. Ustedes están en lo correcto. Por más que se profundice la persecución, le está diciendo, no vuelvan atrás. Ellos estaban considerando volverse atrás porque era muy fuerte. Así como hay muchas personas hoy día que cuando vienen las pruebas dicen me voy porque eso yo pensaba que era más fácil. Eso yo pensaba que al entrarme a la iglesia las cosas se iban a mejorar, pero ha sido más difícil y se van atrás. Se le está diciendo, manténganse firmes, no desmayen. Ustedes están en Jesús, en el verdadero. No desmayen porque el sumo sacerdote, el gran sumo sacerdote que es Jesús, está sentado a la diestra del Padre y Él está intercediendo por ustedes. Y por cuanto Él está intercediendo por ustedes, ustedes estarán seguros. Estarán seguros. Dice el versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La palabra compadecerse significa sufrir con alguien y expresa el significado de uno que conoce el sufrimiento. Y si una persona que conoce el sufrimiento es Jesús. Si una persona que sufrió la máxima condena, la máxima y más dura muerte que existía de sus tiempos, fue Él. Él sufrió, Él padeció, Él fue traicionado, Él fue tentado. Jesús padeció aislamiento. Recordemos que cuando Jesús lo toman preso, ¿qué sucede? Todas las personas se van y Él queda solo. Jesús soportó todos los niveles de tentación. Toda tentación que usted y yo enfrentamos en nuestro diario vivir, Jesús la padeció. Recordemos esos 40 días y 40 noches donde Jesús fue llevado al cielo, fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Pero aparte de eso, en su diario vivir, Jesús estaba siempre siendo tentado, igual que nosotros. Dice Hebreos 2:18, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y esa es la victoria nuestra, que como Él ya pasó el camino, Él puede ayudarnos cuando estamos en la tentación, porque Él conoce, Él sabe, Él sufrió lo mismo. Y no solamente que fue tentado en todo, sino como nos dice el verso, no pecó. Dice el versículo 26 del capítulo 7, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo,
inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En Cristo fuimos hechos justicia de Dios. En Cristo recibimos perdón de pecado, purificación de lo mismo. En Cristo recibimos la salvación y la vida eterna. Y solo aquellos, amados hermanos, solo aquellos que no se dan vencer por la tentación, saben lo intenso y conocen lo intenso de la tentación. Yo creo que cada uno de los que estamos aquí alguna vez hemos sufrido tentación tan fuerte y gracias a Dios que no hemos sucumbido en ella, y cuando nos damos cuenta y vemos, decimos, wow, tremendo. ¿Alguien ha pasado por eso? Y uno dice, wow, la verdad, y mira hacia atrás y dice, wow, ¿qué hubiese pasado si hubiese cedido? Pero eso solamente sucede porque tenemos un sumo sacerdote que conoce nuestras debilidades y conoce la intensidad de las tentaciones. Y Él puede socorrernos. Él nos socorre. Solo Jesús no se dejó vencer por la tentación. Porque si somos honestos, muchas veces nosotros cedemos a las tentaciones, ya sea de la más simple, voy a empezar más simple y no va a abundar mucho, la más simple de cuando nos cortan en el tráfico, tenemos esa tentación y caemos. ¿Cuántos han caído en la tentación de sacar los dedos y desearle mal al que le cortó? Hermano, alguna vez en nuestra vida lo hemos hecho. Lo hemos hecho. Y si usted no lo ha hecho, gloria a Dios por ello. Déjeme mandarlo para el cielo antes que se me contamine aquí. Porque sucede. Pero qué bueno que aún nosotros cedemos, tenemos uno que nos socorre, a Jesús. Entonces, por tales razones, porque Él no pecó, no se dejó vencer por la tentación, Él puede socorrernos y compadecerse de nosotros. Tenemos un sumo sacerdote que se compadece porque sabe que somos polvo, sabe que somos débiles, sabe que sin Él no podemos. Todo eso era la introducción. Ahora viene el mensaje. Vaya conmigo, versículo 16. Dice, acerquémonos y escuche que hay una, pues, confiadamente, porque podemos acercarnos a un lugar, pero sin confianza. Podemos acercarnos a Dios, pero no solamente tener la confianza. Y ahí dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Paréntesis. La misericordia y la gracia son frecuentemente confundidas. Mientras los términos se parecen, tienen significado casi similares, la gracia y la misericordia. Pero la misericordia, para ponérselo simple, misericordia es que Dios no nos da a nosotros lo que merecemos. Y la gracia es que Dios nos da a nosotros lo que no merecemos. Entonces, parecieran iguales. La
La misericordia es la liberación del juicio. La gracia es la bondad que se extiende a quienes no la merecen. O sea, misericordia es que Dios nos dio el juicio que merecemos. Gracia es que Dios nos dio algo que no merecemos. Son diferentes. Entonces vamos a volver, acerquémonos. Esta es la misma palabra que se usa en Hebreos 10:22 cuando dice, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Nos dice acerquémonos, no hace una invitación. ¿Qué contraste con el aléjate para que no muera del Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento, no te acerques porque si no muere. No te acerques porque si no muere. Y es espectacular la introducción que hace Juan el Bautista en resumen de Jesús cuando lo introduce. ¿Qué es lo que Juan el Bautista dice? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Otra palabra, cuando Juan introduce a Jesús, está diciendo ya no habrá necesidad de más sacrificio todos los años. Cuando Juan introduce a Jesús, lo que está diciendo, después que Jesús cumpla su ministerio, ya no solamente el sumo sacerdote tendrá acceso al lugar santísimo, sino que a través de Jesús, todos los que en Él creyeren van a tener acceso ilimitado al trono de la gracia. Gracias. Solo a través de Jesús podemos tener acceso ilimitado al trono de la gracia. Y no solamente nos invita a que nos acerquemos, sino que nos dice cómo debemos acercarnos. Confiadamente. La palabra traducida como confianza en la Biblia literalmente significa una seguridad audaz, confiada y segura. O sea, nos debemos acercar con seguridad, nos debemos acercar creyendo, nos debemos acercar con audacia o una acción basada en esa seguridad. La confianza no es lo mismo exactamente que la fe. La fe es el don que Dios nos da, Efesios 2, 8 al 9. La confianza más bien es lo que hacemos mediante la fe que se nos ha dado. La fe es el don que Dios nos da. La confianza es lo que nosotros hacemos por esa fe. Y como tenemos la fe, vamos a tener confianza y nos vamos a acercar seguro sabiendo que Dios está ahí para nosotros. O sea, la fe es el don que Dios nos da. La confianza es lo que hacemos mediante la fe que se nos da. Confiar es creer en la promesa de Dios. En cualquier situación, incluso en aquellas que se parecen interminables y que pareciera que no tuvieran solución. Hebreos 11 nos habla de la fe, que es aceptar y creer la verdad de Dios, que revela en sí mismo, principalmente en la persona de su Hijo, el Señor Jesucristo. Ahora bien, la consecuencia práctica de la fe en Dios es la confianza. La confianza es poner la fe en práctica. ¿Sí me entienden? La confianza es poner la fe en práctica. Porque usted también tiene que poner en práctica la fe. Demostrando al vivir día a día nuestra completa aceptación de las promesas de Dios. A veces cuando están todo bueno, todo tranquilo,
Decimos confiamos en Dios porque todo está tranquilo, ¿verdad? Y creemos en todas las promesas de Dios y las citamos y las recitamos. Pero cuando estamos en situaciones, entonces dudamos de las promesas. Pero hay que creerla en día a día. Recordemos que es por esa confianza que Dios promete la paz. Isaías 26:3, un versículo que muchos lo citamos. ¿Qué dice Isaías 26:3? Tú guardarás en completa paz, escuche bien, hay una condición. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti la confianza es poner en práctica la fe. Esta palabra también significa osadía al hablar, intrepidez, coraje, pero no coraje de enojo, sino de valor. De valor. Los destinatarios de esta carta, amados hermanos, habían crecido a la noción de un Dios aterrador, tanto ellos como sus antepasados. Habían crecido con la noción de un Dios que hacía temblar y hacer humear el monte Sinaí. Un Dios aterrador que un día se tragó la tierra, miles y miles de personas. Ellos tenían esa noción de ese Dios, de un Dios gruñón, de un Dios deseoso de exterminar su creación, un Dios inhumano, un Dios distante y que solo algunos privilegiados podían acercarse a Él. Esa es la noción con la cual ellos crecieron. Recordemos que en muchas ocasiones cuando Moisés decía que el pueblo se iba a acercar a Dios, el pueblo decía, no, ve tú. No nosotros, porque tenían miedo. Más que respeto y reverencia, tenían miedo. Miedo a ese Dios que lo iba a aplastar. A ese Dios que estaba esperando que hiciera algo malo para destrozarlo, para fuego del cielo y quemarlo. Pero el escritor le escribe y le deja saber que Dios está cercano. Dios está cercano. Y esto ha sido posible a través de Jesucristo. Ellos habían creído en Cristo, por lo tanto no tenían que tener temor, no tenían que tener miedo ni terror de acercarse a Dios. Porque a través de Cristo ellos tenían también ese acceso ilimitado. Ya no solamente un grupo específico, un grupo particular se podía acercar a Dios, sino que ya a través de Cristo, todo aquel que ha sido llamado a Dios por medio de Cristo, tiene acceso directo e ilimitado al trono de la gracia. Ya no necesitamos un intermediario humano. Ya no necesitamos a alguien que vaya ante Dios a presentarse por nosotros, porque nosotros mismos ahora lo podemos hacer gracias a Jesucristo. Gracias a Cristo. Podían acercarse al trono de la gracia. Nosotros también tenemos ese acceso ilimitado. Debemos acercarnos con seguridad, con valor, con seguridad, con osadía, sabiendo y confiando que por cuanto Cristo es nuestro sumo sacerdote, que está a la diestra del Padre, nosotros podemos alcanzar misericordia y gracia para el tiempo de la aflicción y el sufrimiento. Hoy día, así como aquellas personas a quien se le escribe esta carta, que tenían a Dios como un Dios distante, un Dios aterrador, aún cristianos todavía piensan así.
Claramente Dios es santo y debemos acercarnos a Él con la debida reverencia, pero tener reverencia, tener temor y tener miedo son dos cosas diferentes. Hoy día hay personas, aún dentro del mundo cristiano, que todavía tienen a Dios como aquel hombre enojón que no te puede perdonar a lo que tú has hecho. O que tú no tienes esa cercanía, y hemos venido estudiando los miércoles que Dios está cercano. Dios está cercano. Y ahora a través de Cristo, nuestro sumo sacerdote, tenemos directo acceso al trono de la gracia sin límite, en todo lugar, en todo tiempo, en toda circunstancia y en cualquier situación que estemos y donde estemos, podemos acercarnos libremente, confiadamente ante el trono de la gracia. No solamente nos da su misericordia, que decimos es no darnos el juicio que merecemos, sino que también nos da su gracia, su fortaleza para seguir caminando en sus caminos. En vez de devolverse, el escritor está diciendo, no, en vez de devolverse, acérquense a Dios para que le dé la fortaleza, para que le extienda su gracia y ustedes puedan seguir adelante en la profesión que han obtenido. Igualmente nosotros, amados hermanos. Hay personas que no, es que yo hice algo malo y ora tú por mí. Y no se atreven. No vaya con un corazón contrito, humillado, arrepiéntase, pida perdón y Dios va a restaurar su comunión. No tengamos miedo, amados hermanos, de Dios. Claro que le vamos a hablar con reverencia. Claro que vamos a acercarnos con la debida reverencia y respeto. Pero Él es nuestro Padre. Él es nuestro Padre. Y tenemos un intermediario que es Jesús. Quizá usted no tenga completo acceso a algún lugar, alguna situación, pero gracias que a través de Cristo tenemos abierto el trono de Dios. Y cuando usted viene a Él, se acerca a Él confiadamente, yo le aseguro que usted va a encontrar la misericordia. Él va a extender su misericordia que usted necesita en ese momento. Él le va a dar la gracia que usted necesita en ese momento. Toda la gracia de Dios mismo, la gracia de Dios mismo. Dios mismo estará ahí para levantarlo, fortalecerlo, enderezarlo, restaurarlo y nuevamente ponerlo en el carril que usted debe caminar. Pero no tengamos miedo de Dios, hermano. No nos acerquemos con duda. Creamos en las promesas de Dios. Creamos en que Él es quien Él dijo que es y que Él hace lo que Él dice que hace. Y por cuanto usted y yo hemos sido lavados por la sangre de Cristo, tenemos entrada al trono de la gracia.